el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 23 de abril, día 113 de los 365 días. Y hoy vamos a estar habitando en el refugio de Dios. Nuestras lecturas para el día de hoy nos llevan por un viaje profundo en Jueces, capítulo 1, y hasta el capítulo 2, verso 9. Luego vamos a Lucas, capítulo 21, verso 29, hasta el capítulo 22, verso 13. Salmos, capítulo 90, verso 1, hasta el capítulo 91, verso 16. Y Proverbios, capítulo 13, versos del 24 al 25. Todo nos recuerda que cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, Dios se convierte en nuestro refugio constante, incluso en lo inesperado. Y justo eso me pasó hoy. Yo tenía que grabar este episodio, pero mi hermana menor me pidió que la acompañara a un evento de una marca de zapatillas. Yo justo estaba grabando, pero le dije, vamos, quizás vea algo que me guste. Estábamos en uno de los malls más grandes de Lima. Estaba repleto de influencers, de luces, de cámaras, de gente de prensa por todos lados. Nunca vi las zapatillas, pero Dios sí que me dejó ver algo, su fidelidad. De pronto, alguien me toca por detrás y me dice, Wendy Necio Sub, yo te sigo en el podcast. ¿Te acuerdas que oraste para que tenga un trabajo? Ahora estoy aquí, en esta transnacional, y te encuentro a ti. Me pareció una locura hermosa, esas cosas que solo Dios hace. Encontrarme con Lizzy, una costarricense que escuchó el podcast, fue un recordatorio celestial de que Dios está en los detalles más pequeños, en tus pausas, en tus cambios de planes, en tus anhelos más íntimos. Me alegra haberme encontrado con Lizzy y saber que ella a todo lugar donde va lleva su Biblia y es de testimonio. Ella es luz donde va. Gracias a este podcast he podido conocer a muchas personas que aman a Dios con la misma intensidad que yo lo amo y que anhelan un día más para leer la Biblia, un día más para estar más cerca de Dios. Acompáñenme en una oración. Señor, gracias por ser nuestro refugio, aun cuando no entendemos el camino. Tú ordenas nuestros pasos, haznos sensibles a tus señales, atentos a tu voz y agradecidos por tus sorpresas. Queremos habitar no solo en tus promesas, sino estar en tu presencia, refugiarnos en ti. Gracias, Dios, porque nosotros no dejamos de confiar en que tú harás un milagro. Creemos y confiamos que este es el mes en el que veremos imponentes milagros en nuestras vidas. Lo creemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría dejarlos con un audio muy especial de mi querida ingeniera Paola Figueroa. Hola, mi nombre es Paola y hoy quiero dar testimonio de la sanación de mi padre. Mi padre fue diagnosticado con cáncer y desde ese día me aferré más que nunca a Dios y a sus promesas. Por medio de alabanzas y de oración le pedí a Dios que nos revelara su gloria. Y así fue. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios cumple con sus promesas. Hoy mi padre es libre de cáncer y yo me siento con el deber de dar testimonio y hablarte a ti, que quizás estés pasando por un momento difícil. Aférrate a Dios y a su palabra, porque para Dios no hay imposibles. Quiero compartir con ustedes este verso que dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no temas ni te desalientes, porque el Señor tu Dios irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Recuerda que abril es el mes de los milagros. Confía y cree en Dios. Qué increíble. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Y también me escribió Lismeth y ella me dice, hoy con lágrimas en los ojos y con un corazón lleno de gratitud hacia mi amado Señor, quiero decirte que te agradezco por ser ese instrumento que me ha ayudado bastante en esta etapa. Mi pareja y yo teníamos un año buscando nuestro milagro.
Y hoy Dios respondió a nuestras oraciones. Tengo un embarazo de 7 semanitas para su gloria y para su honra. Jamás pensé que me tocaría testificar con tanta alegría que Dios respondió a nuestra promesa en el mes de los imponentes milagros. Yo agarré mi promesa y la abracé y esperé en Dios y aquí estamos. Qué increíble ver cómo Dios a todos de alguna forma nos va respondiendo a cada oración que hacemos desde el corazón. Sigamos uniendo nuestra fe y creyendo que este mes aún no termina y que Dios tiene un milagro con nuestro nombre. Ahora sí, comenzamos. Hoy comenzamos una nueva lectura, el libro de Jueces. Y quiero comenzar contándoles un poco acerca de ese libro. Y luego continuamos con nuestra lectura. El libro de Jueces, posiblemente el autor fue Samuel. El destinatario es el pueblo de Israel. El propósito de este libro de Jueces es mostrar que Dios ciertamente juzga el pecado, que su perdón y la restauración de la comunión con Él están disponibles para quienes se arrepientan. ¿Qué registra el libro de Jueces? La primera guerra civil de Israel. Un versículo clave de Jueces está en el capítulo 17, verso 6, que dice: en estos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En estos días es difícil encontrar verdaderos héroes. Buscamos en vano a hombres y mujeres a quienes imitar. Los métodos modernos de investigación y los medios de comunicación masiva hacen notorias las debilidades de nuestros líderes. Las industrias de entretenimiento y el deporte producen un desfile constante de estrellas que trepan hasta la cumbre de sus carreras, pero luego se desvanecen rápidamente. El libro de los Jueces es acerca de héroes, 12 hombres y mujeres que liberaron a Israel de sus opresores. Estos jueces no eran perfectos. De hecho, entre ellos hubo un asesino, uno que dudaba de Dios y otro que era promiscuo, pero aún así Dios los utilizó. Jueces también es acerca del pecado y de sus consecuencias. Como una herida o un rasguño que se infecta, si no se limpia, luego contamina el resto del cuerpo. Así también es el pecado que crece y se esparce. El libro de Josué termina con el pueblo de Israel tomando la decisión de obedecer a Dios. Ayer fue un día de decisión y estaba listo para experimentar las bendiciones de la tierra prometida. Lamentablemente, después de establecerse en Canaán, los israelitas perdieron su motivación y abandonaron su compromiso espiritual. Qué triste, ¿verdad? Cuando murieron Josué y los ancianos de cada generación, la nación experimentó un vacío de liderazgo que la dejó sin un gobierno central fuerte. En lugar de disfrutar de la libertad y de la prosperidad de la tierra prometida, Israel entró en una era oscura de su historia. Básicamente, la razón de esta decadencia tan rápida fue el pecado, tanto el individual como el colectivo. El primer factor que los distanció de Dios fue su obediencia parcial. Los israelitas no expulsaron a sus enemigos de la tierra por completo, y esto permitió que se unieran en matrimonio con ellos y que rindieran culto a ídolos. En Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Poco tiempo después, los israelitas se convirtieron en cautivos de sus enemigos y en su desesperación le imploraron a Dios que los rescatara. Entonces Dios, siendo fiel a su pacto con ellos y a causa de su amor inagotable, levantó jueces para que los liberaran. Los israelitas vivían en paz por un tiempo, pero pronto desobedecían nuevamente a Dios y como consecuencia acababan siendo oprimidos por sus enemigos. Así, el círculo vicioso se repetía una y otra vez. El libro de los Jueces abarca más de 325 años, registra 6 periodos sucesivos de opresión y liberación, y las historias de 12 jueces o libertadores. Mientras lees este libro de Jueces, observa bien a estos héroes de la historia judía. Fíjate cómo dependían de Dios y obedecían sus mandatos. También mira cómo los israelitas parecen vivir solamente para el momento y no aprenden de la historia, por lo cual caen repetidamente en pecado. Ahora, con eso en mente, leamos Jueces, capítulo 1, verso 1.
Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a los parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después, nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adoni-Besec y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni-Besec dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron y mataron a todos sus habitantes, prendieron fuego a la ciudad, luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesaí, Aimnam y Talmaí. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Acsa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Acsa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Acsa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Y ella contestó: concédeme otro obsequio. Ya me regalaste las tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, lo acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego, Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Cefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso, la ciudad fue llamada Horma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes, que eran los descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron: muéstranos cómo entrar en la ciudad y tendremos compasión de ti. Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde se estableció en una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivían en Bet-San, Tanak, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo allí en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón,
y de Naal. Así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ajal, Aksib, Helba, Afec, ni Rehob. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Así que los de Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse de la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Salbim, pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso de los escorpiones hasta Sela y desde allí se extendía hacia arriba. Jueces capítulo 2. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron el lugar Boquim, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Después de que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se encuentra en una transición peligrosa, porque tienen la tierra prometida ante ellos, pero enfrentan un nuevo tipo de batalla. Ya no es solo conquistar, sino permanecer fieles sin un líder visible. Y aquí comienza el problema. Josué ha muerto. Israel ya no tiene líder militar, ya no tiene líder espiritual, y aunque han recibido territorios, muchas regiones, siguen habitadas por los cananeos, y los israelitas deciden convivir en vez de conquistar completamente y hacer lo que Dios les dijo que hagan. Versos del 27 al 36 de Jueces capítulo 1 nos cuentan esa historia. Lo que debía ser obediencia total se convierte en una comodidad peligrosa, en una obediencia parcial que finalmente termina siendo una desobediencia total. ¿Y por qué se llama jueces? Porque no eran reyes, sino eran líderes carismáticos levantados por Dios en momentos de crisis. No había monarquía. Israel vivía lo que podríamos llamar una teocracia intermitente, donde la fidelidad del pueblo fluctuaba dependiendo si alguien los guiaba o no. Judá libera la primera conquista. Buscan la voluntad de Dios, nos dice Jueces capítulo 1, verso 1. Pero poco a poco aparecen decisiones humanas que revelan un patrón de obediencia parcial. Algunas tribus luchan, otras hacen tratados, otras se rinden ante la presión. En la vida cristiana tú puedes ganar territorio, hablo de tu trabajo, de tu familia o en tu influencia. Pero si tú no echas fuera todo lo que Dios te pidió, como pecado, relaciones tóxicas, desobediencia, vas a terminar compartiendo espacio con tus cadenas. Porque la obediencia parcial es desobediencia completa, disfrazada de devoción. Algunos dicen, no, pero yo
estoy portándome bien, yo le estoy haciendo caso a Dios, yo estoy leyendo mi Biblia, pero continúas haciendo tu vida como si no existiera Dios. He ahí el problema. Como aquel que deja una relación tóxica, pero sigue espiando el Instagram de esa persona, sigue mirando para ver qué hace, qué no hace. Y ¿sabes qué? Así no se puede avanzar. Porque cuando uno corta de raíz, ya no vuelve al tacho de basura para buscar aquello que Dios ya le dijo que no busque. Yo pienso, por algo se cortó esa relación, por algo le dimos vuelta a la página y cada uno continuó con su vida. Yo no entiendo a aquellos que me dicen, pero se puede ser amigo de tu ex. Yo nunca lo he sido. Y creo también que cuando Dios nos dice no, es no. Ya uno no tiene que ver por dónde entrar, tratar de maquillar la relación, tratar de forzar una amistad. No es no. Sonaré dura, pero es mejor ser determinada a crear falsas esperanzas en otra persona. Más adelante, en los versos del 27 al 36, vemos un estribillo doloroso. Dicen, la tribu no expulsó a los cananeos. Y esto no es casualidad, fue una elección. El pueblo se acomodó a la presencia del enemigo, incluso lo hace esclavo y comienza a tolerarlo. Y uno tiene un peligro, ¿no? De adaptarse a lo que Dios ya te pidió que destruyas. Lo que tú toleras hoy, mañana te dominará. Israel empezó conviviendo con los cananeos y terminó adorando a sus ídolos. Y es que adaptarse a lo incorrecto es ceder tu espacio a largo plazo. Es como dejar una gotera en casa. Parece inofensiva hasta el día que el techo se cae. Y estoy hablándote de una realidad, algo que he vivido. Nosotros teníamos una gotera en el baño, pero no la solucionábamos porque decíamos, no queremos entrar en conflicto con el vecino. Lo dejamos pasar y lo dejamos pasar hasta que un día esta gotera llegó a los conductos de luz y ocasionó un cortocircuito. Parte del techo comenzó a caerse y era que al vecino se le había ocurrido instalar un jacuzzi en la parte de arriba y no había medido las consecuencias ni del peso ni de que tenía personas debajo de él. Entonces, lo que no enfrentas hoy colapsa tu estructura el día de mañana. No desobedezcas a Dios cuando Él ya te dio una instrucción. A veces, muchos de nosotros decimos, no, pero me da pena o me toca el corazón esta persona. Pero nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Si Dios ya nos dijo no, es mejor hacerle caso, ser obedientes y seguir. Después de Josué y después de su generación, se levanta un pueblo que no conocía a Dios. En Jueces capítulo 2, versos del 6 al 10. Tampoco conocía las maravillas que Dios había hecho. Y qué tragedia, ¿verdad? No se trata de que no oyeran, sino que no vieron una fe activa en casa. No se les habló del Dios tan grande que tenían y del por qué en ese momento ya estaban pisando tierra prometida. La generación más joven no necesita nuestra perfección, necesita ver nuestra pasión por Dios. Ellos no harán tanto caso a tu mensaje o a las prédicas que tú le pongas, ni a los versículos que tú pongas, sino ellos van a estar mirando tu estilo de vida, cómo reaccionas, cómo les respondes, cómo los afirmas, cómo los valoras. Todo eso es un mensaje para ellos. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo estás cambiando tú? Y esto me recuerda tanto, hace un tiempo me escribió un chico y me dijo, me sorprende, quiero darte las gracias porque desde que mi mamá escucha 365 con Dios, es otra persona. Se levanta más feliz, la siento más cerca de Dios, la relación en casa ha cambiado. Y tú te das cuenta de que cuando nosotros comenzamos a escuchar a Dios, comenzamos a estar más cerca de Dios, vamos cambiando y nos vamos pareciendo un poco más a Él. Somos más amorosos, somos más compasivos, tenemos más tolerancia. Y de verdad que cuánto nos está cambiando conocer al Dios de la Biblia y permanecer cerca a Él. Yo le doy las gracias a Dios por todos
y todas aquellos que no se han vencido en este reto y que día a día, aunque difícil, logran sacar un espacio para tener ese tiempo con Dios. Vemos aquí que el problema no fue el silencio de Dios, sino el silencio de los testigos. Porque no basta con decirle a tus hijos, cree en Dios, si ellos no te ven orar, si no te ven servir, si no te ven perdonar, si no te ven confiando en Dios, aunque duela. Cada semana comparte un testimonio especial en tu familia, con tus hijos, con tus discípulos. Que la fe no sea un recuerdo ajeno, sino que sea un relato cotidiano, algo diario, algo que me sucedió hoy. El ángel del Señor sube a Gilgal, a Boaquín, y les dice, no rompí mi pacto, pero ustedes rompieron el suyo. Eso me dolió el corazón, porque muchas veces nosotros hemos roto pactos con Dios. Y eso no era solo juicio, es dolor. Y Dios no estaba enojado, Dios estaba herido por nuestra desobediencia, por nuestra permisividad. La gracia de Dios duele cuando has cambiado su altar por ídolos. ¿Dónde están tus boquín? Lugares donde lloraste por fallarle a Dios, pero ¿cambió tu rumbo o solamente tus emociones? Jueces inicia como un libro de tierras ganadas, pero termina el capítulo 21 con una frase demoledora. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasó? Sin liderazgo, sin obediencia, sin discipulado, el corazón se desvía. Aunque tenían un territorio ganado, una promesa cumplida, se desviaron. El peor enemigo de tu destino no es el diablo, es que tú ignoras de tu propósito y que desobedeces a Dios. Hoy, revisa tu vida. ¿Qué áreas dejaste a medias? ¿Con qué pecado estás conviviendo? Traspasa tu fe con intención. Cuenta tus testimonios. Ora en voz alta. Haz de tu casa un altar de oración. El día de ayer hablábamos, yo y mi casa le serviremos a Dios. He decidido, Dios, por ti. Pero que todos se den cuenta de esa decisión. No negocies con lo que Dios ya dijo que destruyas. Corta ciclos, elimina ataduras. No racionalices lo que Dios ya juzgó. Y si Dios ya te dijo que no, no seas necio, no seas terco. Hazle caso. Ahora leamos Lucas capítulo 21, verso 29. Dice, luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Lucas capítulo 22. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua, y los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua.
Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo lo que Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Estamos en la última semana de la vida de Jesús. Él ha hablado del fin de los tiempos, de la destrucción del templo, y ahora pasa de los grandes eventos proféticos al rostro humano de la traición, la obediencia y la redención. La narrativa de Lucas enfatiza la preparación y no el pánico. En el verso 29 Jesús dice: miren la higuera y los demás árboles. Así como puedes anticipar el verano al ver los brotes, también puedes discernir el tiempo espiritual observando el mover de Dios en tu vida. Algo que nosotros sabemos es que Dios siempre está hablando. El problema es que hemos silenciado nuestras alertas espirituales. Cuando tus hábitos de oración se enfrían, cuando toleras lo que antes dolía, cuando justificas lo que antes confesabas, son señales. El alma también tiene estaciones. Aprende a leerlas antes de que llegue el invierno. Para que me entiendas un poco mejor, es como cuando tu celular muestra que el almacenamiento está lleno, pero tú ignoras el aviso, hasta que llega un momento en el que no puedes tomar más fotos. Dios también manda alertas antes de que tu fe colapse. Lucas capítulo 21, verso 33 dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Lo visible es pasajero, lo eterno permanece. Lo que está basado en lo visible muere con el tiempo. Lo que está basado en la palabra de Dios vence el tiempo. Así que no pongas tu seguridad en lo que cambia, en la economía, en la aprobación humana, en las redes. Fundamentala en la roca, en la palabra de Dios, en lo que Él nos dice cada día. Y aquí viene una advertencia. En el verso 34, Jesús dice: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni las preocupaciones de la vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Entorpecer implica estar cargado, estar embotado emocionalmente. ¿Y sabes qué? El enemigo no necesita destruirte de golpe. Si puede distraerte poco a poco y hacer que tú vayas dejando uno a uno tus hábitos espirituales. Cada noche, antes de irte a dormir, pregúntate: ¿qué me está quitando mi sensibilidad espiritual? ¿Qué me distrae más de lo que me edifica? Y llega un capítulo doloroso, el capítulo de Lucas 22. El plan de redención avanza, sí, pero también avanza la traición. Mientras los líderes religiosos conspiran, Satanás entra en Judas, dice el verso 3 de Lucas 22. Y aquí Lucas es claro: el enemigo se aprovecha de corazones heridos y de corazones codiciosos. Si tú no ves de sanar, si tú no curas tus heridas, el enemigo las usará como puertas de entrada. No todo lo que se ve religioso es espiritual. A veces el enemigo trabaja en silencio dentro de tus círculos más cercanos. Judas no parecía distinto al resto, incluso lo llamaban amigo. A veces la traición viene envuelta en familiaridad. Lucas fue aquel que lo traicionó, pero también que se sentó a la mesa con él, que presenció milagros con él. Y luego vemos en los versos del 7 al 13 la obediencia antes del milagro. Jesús da una instrucción precisa: vayan a la ciudad, sigan al hombre que lleva el cántaro. Y era algo inusual. En esa época solo las mujeres cargaban cántaros. Entonces, la obediencia a esa señal extraña preparó el lugar del último encuentro. Dios siempre prepara lugares milagrosos con instrucciones que parecen ilógicas. La provisión divina muchas veces no llega por lógica, sino por obediencia. ¿Tú estás dispuesto a seguir al hombre del cántaro, aunque no tenga sentido? Hay muchas cosas que Dios nos dice que no tienen sentido.
Ora esta semana por esas señales divinas y actúa aunque no entiendas del todo las cosas que Dios te pide. La obediencia siempre precede al milagro. Así que estos pasajes que hemos leído son un reloj espiritual. Jesús no solo predice el futuro, sino que prepara corazones para enfrentarlo. No se trata de saber lo que viene, sino de estar alineados con el Rey que reina sobre todo. No estamos aquí para sobrevivir el fin, sino para brillar en medio del caos. Discierne las estaciones espirituales. Haz pausas intencionales para leer tu Biblia, para estar en calma. Fundamenta tu vida en la palabra de Dios. Memoriza, medita los versículos y comienza a pensarlos mientras vas trabajando, mientras vas haciendo tus cosas. Te animo a cuidar tu sensibilidad espiritual. Apaga lo que te distrae y enciende lo que te edifica. Limpia todas las puertas emocionales abiertas. Perdona, suelta a quien tengas que soltar, sana lo que tengas que sanar. No permitas amargura en tu vida antes que el enemigo use aquello que tú hoy ignoras. Obedece, aunque no entiendas a Dios. La fe se fortalece más con la obediencia que con la lógica. Salmo 90. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio hasta el fin. Tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti. Nuestros pecados secretos los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años en un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré
a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Salmos 90 y Salmos 91, los dos juntos. El Salmo 90 es el único atribuido a Moisés, un canto desde el desierto, donde el pueblo ve morir a toda una generación por su desobediencia. Y en el Salmo 91 es una declaración de confianza, de protección. Muchos creen que fue escrito por Moisés, algunos dicen que por David, pero es un eco del Salmo anterior. Juntos estos salmos revelan una transición poderosa de la fugacidad de la vida sin Dios a la seguridad absoluta de vivir bajo el abrigo de Dios. Nosotros estamos habitando en el refugio de Dios. Y yo quiero creer estas palabras para la familia Navarrete, para Manuel, para Claudia, para Gracia, para Piero, para Joyce. Verso 15. Me tocó mucho el corazón que dice: danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez y que nuestros hijos vean tu gloria. Haz que nuestros esfuerzos prosperen. Y todo el Salmo 91 es un poema, una carta de amor para mi querida Gracia, por la que continúo orando todos los días. El Salmo 90 comienza con el verso 2 que dice: desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Y Moisés contrasta la eternidad de Dios con nuestra vida breve, 70 años, los más fuertes 80. En hebreo esta palabra de 1000 años apunta a algo incalculable, pero para Dios 1000 años no son más que un suspiro. Ignorar la eternidad nos hace vivir como si el ahora lo fuera todo. Tú y yo debemos vivir cada día con la eternidad en nuestra mente. Planificar, pero también orar. Ahorrar, pero también sembrar. Trabajar, pero también adorar. Tu tiempo es limitado, pero tu espíritu no. Tu espíritu es eterno. Es como correr una maratón mirando solo tus pies. Moisés nos invita a levantar la mirada y entender todo el panorama, a empezar a vivir con propósito. El Salmo 90, verso 12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida. En otras versiones dice: enséñanos a contar nuestros días. Eso significa enumerar cada día con sabiduría. No es solo saber cuántos días vives, sino vivirlos y vivirlos con un propósito eterno. Las personas exitosas no le piden más tiempo a Dios. Le piden más sabiduría para usar el tiempo que ya tienen. Audítate esta semana y mira en qué estás invirtiendo tu tiempo, tu vida. Qué cosas te drenan, pero no te transforman. Vuelve a calcular cuánto tiempo pasas en pantalla versus cuánto tiempo le dedicas a tu oración, a tu estudio de la Biblia. Porque ya me los imagino que muchos van a decir: este episodio ha estado muy largo. Versus las horas que uno pasa mirando una serie o viendo una película o scrolleando en el teléfono. Y yo creo que el Salmo 91 debería ser uno de esos salmos que nos aprendamos. El abrigo de Dios no es un lugar físico, es una posición en la que nosotros vivimos. El verso 1 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Este versículo usa dos nombres de Dios. Primero, el Altísimo, el Elión, el más alto, sobre todo poder, Dios. Y el segundo, el Todopoderoso, el Shaddai, el que tiene poder para nutrir y para proteger. En otras palabras, Dios no solo está por encima de todo, está también cerca para cubrirte. Y la presencia de Dios no es una garantía de que no habrá problemas, sino de que no estarás solo en medio de esos problemas. El día de hoy tú te sientes en un lugar y dices: estoy solo en esto, pero no estás solo. Contigo está Dios. Es como el Wi-Fi. ¿No lo ves? Pero si estás cerca del router, la conexión es estable.
La conexión es más fuerte. Así es con Dios. Quien habita cerca de Él vive con una cobertura constante. Me pareció sorprendente que en un mismo capítulo, en el capítulo 91, en el verso 5 y en el verso 6, Dios nos dice: no tengas miedo. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aquí hay una lista de amenazas, de pestilencias, de trampas, de flechas, de leones, de serpientes, y es una imagen del mundo caído, pero también es un llamado a caminar con una confianza en Dios sobrenatural. Yo sé que puedes tener temor, pero Dios te está diciendo 2 veces: no tengas miedo, no temas, no temas. Y es que la fe no te saca del campo de batalla, pero te recuerda que no estás peleando solo esta batalla. La tarea de este episodio es memorizar el Salmo 91. Memorízalo en partes. Y una vez que estés orando, cuando sientas que viene la ansiedad a tu vida, repítelo en tu mente, óralo. Cuando te den una mala noticia, repítelo en tu mente, óralo. Cuando tengas el diagnóstico en tu mano, di: yo sé que estoy viviendo bajo el amparo del Altísimo. Aquí encuentro descanso. Él es mi refugio, Él es mi roca, Él me rescata de la trampa. Con sus plumas me cubre, me protege de las enfermedades mortales. Él es el escudo para mí, Él es mi protección. No tengo miedo, no tengo miedo. Van a caer 1000 a un lado, 1000 al otro lado, pero yo no temo. Yo estoy confiado. El Salmo 91 no solamente nos basta con leer sobre Dios, hay que amarlo, hay que confiar con el corazón. Y el verso 14 dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Y aquí Dios habla en primera persona. El hebreo literalmente dice: lo sacaré en alto porque ha conocido mi nombre. No es un conocimiento teórico, sino algo relacional. Quien ama a Dios con su vida camina bajo su cobertura única. Tu seguridad no viene del lugar en el que estás, sino de a quién le perteneces. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. El Salmo 90 nos recuerda que somos polvo. El Salmo 91 nos recuerda que el polvo puede estar cubierto por la gloria de Dios. Dios no está buscando vidas perfectas, sino corazones dispuestos a habitar en Él todos los días. Ahora leamos Proverbios 13, versos 24 y 25. Quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que la disciplina no es castigo, es una forma de amar. En hebreo, la palabra disciplinar viene de musar, que implica formar el carácter con dirección, con corrección, con enseñanza. No solo reprender. Esta sabiduría no habla de violencia, sino de amor con límites. Muchos hoy confunden amor con permisividad, pero el amor verdadero forma, no deforma. Un hijo sin corrección no es más libre, es más vulnerable. Si tú eres padre o eres líder, corrige con ternura, explica con sabiduría y actúa con constancia. No basta con dejar ser. Algunos que dicen: no, pero déjalo ser, ya más adelante entenderá. No, si tú estás formando, tienes que corregir para que ellos vayan por el camino correcto. Este verso dice que los que no corrigen a su hijo no lo aman. El que no corrige lo abandona emocionalmente. Este versículo confronta la mentalidad moderna del yo quiero ser su amigo, no su autoridad. No, Dios te ha llamado para que tú seas su padre, su madre, su líder. Entonces, en la cosmovisión bíblica, no corregir no es neutral, es negligente. Tú no pongas a tu hijo en el trono de tu casa cuando Dios te confió a ti para formar a un guerrero, para formar a una persona que ame a Dios, no un ídolo. Criar sin límites es como darle a un niño las llaves de un auto sin enseñarle a conducir. Puede sentirse amado, sí, pero es peligroso a largo plazo.
Amar es corregir con propósito. Habla con tus hijos sobre límites, como expresiones de amor, no de castigo. La disciplina requiere constancia. No castigues por impulso ni por emociones. Establece reglas claras y también coherentes. Corrige desde el ejemplo, no desde tu reacción. Dios no te quiere perfecto, te quiere enseñable. Día 113, check. Y les cuento una excelente noticia. Volvimos a salir en el top 10 de los podcasts más escuchados en Colombia. Mi querida Colombia, los amo con todo mi corazón. Y antes de despedirnos, queremos celebrar la vida de personas muy especiales que hoy cumplen años. Que cada uno de ustedes reciba del amor de Dios cada día más. Y que este nuevo año sea una temporada de bendiciones y de mucha paz. Feliz cumpleaños a Albertina Minacata de Guadalajara, México. Feliz cumpleaños a Deimer en Colombia. Feliz cumpleaños a Silvia del Castillo desde La Paz, Bolivia. Feliz cumpleaños a Cristina. Que Dios te bendiga en cada uno de tus caminos. Feliz cumpleaños a Esteban Abarca. Feliz cumpleaños a Luz Alejandra en Bolivia. Que Dios conceda los anhelos más íntimos de tu corazón. Feliz cumpleaños a Juan Sebastián Díaz Gil desde Casanare, Colombia. Feliz cumpleaños a Carlos Gaitán, un gran papá desde Bogotá. Feliz cumpleaños a Mónica Serrano Jiménez en Cabo San Lucas, México. Feliz cumpleaños a Elliot Echevarría, que cumple 5 añitos. Que Dios te bendiga, guerrero de Dios. Feliz cumpleaños a Rebeca desde Guatemala. Feliz cumpleaños a Lisette en Puebla, México. Feliz cumpleaños a Molina Vargas desde Bogotá, Colombia. Feliz cumpleaños a Iliana Crespo desde Ciudad Juárez, México. Feliz cumpleaños a Isabela, que hoy celebra 9 añitos desde Cali, Colombia. Feliz cumpleaños a Rebeca desde Carnacha, Alta Verapaz, Guatemala. Feliz cumpleaños a Miriam Sosa desde Encarnación, Paraguay. Hoy todos celebramos sus vidas con gratitud y mucha alegría. Y a todos ustedes, querida comunidad, gracias por acompañarme un día más en ese camino de la Biblia en 365 días. Nos encontramos el día de mañana, si Dios lo permite, para seguir creciendo en la fe, en la gracia y el amor de Dios. Hasta entonces, bendiciones abundantes. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.